Desprogramación mental y libertad interior, el despertar del ser. Desde que nacemos, comenzamos a ser moldeados por manos invisibles. Como arcilla blanda, nuestra conciencia es esculpida por las voces del mundo, la voz de los padres, la voz de la escuela, la voz de la sociedad, la voz de la cultura, la religión, los medios, los libros, las redes. Una tras otra, esas voces se instalan dentro de nosotros, construyendo lo que creemos ser. Pero aquello que llamamos yo es, muchas veces, una suma de creencias prestadas, de ideas heredadas, de miedos implantados y patrones repetidos. Y en medio de ese ruido, la voz auténtica, la voz del alma, queda enterrada bajo capas de condicionamiento. Desprogramarse no es una moda, ni un lujo espiritual. Es una urgencia del alma. Es el grito silencioso de nuestro ser interior, clamando por autenticidad, por verdad, por libertad. Vivimos creyendo que somos libres, pero ¿qué es la libertad cuando nuestra mente obedece a impulsos inconscientes que no hemos elegido? ¿Qué es la libertad cuando nuestras decisiones nacen del temor al rechazo, del deseo de pertenecer, del hábito de complacer? La verdadera prisión no tiene barrotes visibles. Está hecha de ideas rígidas, de pensamientos automáticos, de mandatos invisibles que gobiernan nuestra vida sin que lo notemos. La desprogramación mental comienza con una mirada honesta hacia adentro. Es el momento en que detenemos el mundo exterior y volvemos la atención hacia la mente que lo interpreta todo. Comenzamos a observar nuestros pensamientos como si fueran nubes flotando en el cielo del alma. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿A quién pertenecen estas creencias? ¿Qué parte de mí responde por reflejo, por obediencia, por miedo? La mente humana es un jardín. Si no lo cultivamos conscientemente, crecerán malezas. Si no elegimos qué sembrar, la tierra se llenará de lo que otros sembraron. Desprogramarse es limpiar ese jardín. Es arrancar las raíces del pensamiento condicionado y abrir espacio para que florezca lo nuevo, lo puro, lo verdadero. Pero este camino no es fácil. El ego, acostumbrado a controlar, resistirá. La mente, habituada a repetir, se sentirá insegura ante el vacío. El sistema interno de creencias luchará por sobrevivir. Es como quitarle un bastón a alguien que ha caminado toda su vida apoyado en él. Aparecerá el vértigo. Pero ese vértigo es señal de que algo profundo está por liberarse. Desprogramarse es también un acto de humildad. Es reconocer que hemos estado dormidos, hipnotizados, manipulados por estructuras que ni siquiera sabíamos que existían. Y a la vez, es un acto de inmenso poder. Porque solo quien ve la jaula puede salir de ella. Muchos confunden la desprogramación con una actitud rebelde o antisocial. Pero no se trata de rechazar el mundo externo, sino de reordenar el mundo interno. No se trata de negar lo aprendido, sino de elegir con conciencia qué conservar y qué soltar. Es un proceso de alquimia interior, donde lo que no sirve se transmuta, y lo que estaba dormido despierta. La libertad interior no se alcanza huyendo del mundo, sino abrazando nuestra autenticidad en medio del mundo. Es poder caminar entre la multitud sin perder el rumbo del alma. Es hablar con voz propia, aunque el eco de los demás quiera silenciarte. Es ser raíz en medio del viento, fuego en medio del hielo, verdad en medio del ruido. La mente programada teme al silencio, porque en el silencio se disuelven sus máscaras. Por eso, uno de los pasos más poderosos hacia la libertad interior es aprender a detenerse, a quedarse en quietud, a observar sin juicio, a respirar y permitir que el ser emerja desde el fondo, más allá del pensamiento. En ese espacio sin forma, donde no hay pasado ni futuro, nace la verdadera claridad. Y desde ahí, cada acción, cada palabra, cada elección comienza a brotar con una nueva fuerza, la fuerza de lo auténtico, lo esencial, lo indivisible. La desprogramación mental implica también un viaje hacia la sombra. Porque todo lo que hemos reprimido, negado o temido vive escondido en los rincones oscuros de la mente. La rabia, la tristeza, la vergüenza, el deseo, el dolor, todo aquello que no nos permitieron sentir, allí sigue, esperando ser visto. Desprogramarse es mirar con compasión esos aspectos olvidados. No para aferrarse a ellos, sino para liberarlos. Porque cada emoción no reconocida se convierte en un muro. Y cada muro nos aleja de nuestra verdad. La libertad no se encuentra ignorando la sombra, sino abrazándola. Y cuando comenzamos a liberar la mente de sus programas, algo extraordinario ocurre, la intuición despierta. La voz del alma se hace más clara. Comenzamos a sentir una brújula interna que ya no necesita validación externa. Tomamos decisiones no por deber, no por miedo, no por costumbre, sino por resonancia profunda. Vivimos desde una coherencia sagrada entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y eso, esa alineación silenciosa, es la mayor libertad.
La desprogramación no es un destino, es un proceso. No hay un punto final, sino un constante afinar de la conciencia. Es como limpiar un cristal que siempre puede volverse más transparente. Cada experiencia de la vida se convierte entonces en un espejo. Cada relación, cada desafío, cada emoción, una oportunidad de ver más profundamente. De soltar lo que ya no resuena. De elegir otra vez, con mayor claridad. De recordar quiénes somos en cada instante. Porque al final, desprogramarse es recordar. Recordar que no somos lo que nos dijeron que éramos. No somos el nombre, ni la profesión, ni el rol social, ni el pasado. Somos conciencia pura. Somos presencia eterna. Somos el ser que observa, que siente, que elige. Y cuando recuperamos ese centro, cuando nos paramos en ese lugar interno donde nada ni nadie nos define, entonces la libertad deja de ser un ideal lejano y se convierte en una realidad viva. La hipnosis colectiva del miedo. Vivimos en un mundo saturado de miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a ser diferente, miedo al futuro, miedo a no encajar, miedo al cambio. Y este miedo es el pegamento que mantiene intactos los programas mentales. La sociedad ha aprendido a controlar mediante el temor a no ser suficiente, a perder lo que se tiene, a no pertenecer. Pero el miedo no es nuestro enemigo, es un maestro. Nos muestra con claridad donde todavía vivimos en automático, donde aún reaccionamos sin conciencia. La desprogramación mental comienza con la valentía de mirar de frente esos miedos, no para huir, sino para atravesarlos con el fuego del alma. Solo al otro lado del miedo se encuentra la libertad verdadera. Reconstruir desde el ser, la nueva identidad. Desprogramarse no significa quedar vacíos. Significa tener la oportunidad sagrada de reconstruirnos desde el ser. No desde las expectativas del mundo, sino desde la verdad íntima que cada uno guarda en su corazón. Esta nueva identidad no está basada en etiquetas ni en títulos, sino en vibración, en presencia, en propósito. Es una identidad líquida, flexible, libre. Un ser que puede cambiar sin perder su esencia. Que puede moverse por el mundo sin perder su raíz. Y que, al estar alineado con su verdad, se convierte en una luz que ilumina a otros. El papel del cuerpo en la desprogramación. El cuerpo es el templo del alma, y también es el archivo donde se guardan muchas de las programaciones. Las tensiones musculares, los hábitos posturales, las enfermedades repetitivas, los bloqueos energéticos, todo ello habla. A veces, la mente ha olvidado, pero el cuerpo recuerda. Escuchar al cuerpo es fundamental en el proceso de desprogramación. Respirar conscientemente, moverse con libertad, habitar el cuerpo como un hogar sagrado, permite que los viejos patrones se suelten también a nivel físico. La libertad interior es también una danza con el cuerpo, una reconexión con nuestra energía vital. El lenguaje como herramienta de liberación. Las palabras que usamos construyen nuestra realidad. Cada vez que decimos no puedo, soy así, esto es imposible, estamos reafirmando una programación. Cambiar el lenguaje que utilizamos es cambiar la estructura de nuestra mente. Hablar con conciencia, elegir palabras que eleven, que abran caminos, que honren la verdad del ser, es parte esencial de la desprogramación. El verbo es creación. Y cuando lo usamos con amor y presencia, nos volvemos creadores de libertad. La jaula invisible nos dijeron que es el éxito, que es el amor, cómo se debe vivir y cómo se debe morir. Nos dieron un guión antes siquiera de saber leer el alma. Nos vistieron con ideales ajenos, nos entregaron mapas de rutas que no nacieron de nuestro corazón. Nos enseñaron a correr tras metas que otros trazaron, a anhelar lo que nunca fue nuestro deseo auténtico, a medir nuestra valía por la mirada del otro. Nos vendieron sueños prefabricados, envueltos en promesas de felicidad condicionada, y nos hicieron temer al silencio, porque en el silencio habita lo real. Nos enseñaron a temer la soledad, porque en ella podríamos encontrarnos. Nos hicieron huir del fracaso, porque en él podríamos descubrir la humildad sagrada del aprendizaje. Y así, en ese teatro del mundo, fuimos olvidando la voz interior, la chispa divina que nos habita. Aprendimos a complacer, a obedecer sin preguntar, a competir con el hermano como si el amor fuera escaso. Nos enseñaron a encajar, a cumplir expectativas ajenas, a disfrazar el alma para no incomodar. Y en esa danza de máscaras, en esa actuación perpetua, perdimos la conexión con el actor sagrado, el ser auténtico, el testigo silencioso que observa detrás del telón. Nos convertimos en personajes, el exitoso, el fuerte, el correcto, el simpático, el espiritual, cada uno un papel ensayado, un guión aprendido, un intento de pertenecer. Pero el personaje no puede amar de verdad, no puede vivir con plenitud, porque está siempre en función de un otro,
buscando aplausos para llenar el vacío de la desconexión interior. La jaula es invisible porque está hecha de ideas. Ideas que no cuestionamos. Reglas que asumimos como verdades. Mandatos que acatamos sin saber de dónde vienen. Pero hay algo dentro de ti que jamás fue atrapado. Hay una llama que arde, incluso en medio del disfraz. Una conciencia que susurra desde el fondo, tú no eres esto. Tú eres mucho más. Y cuando comenzamos a escuchar esa voz, cuando dejamos que el silencio nos hable, cuando ya no tememos la soledad porque en ella nos reencontramos, entonces las rejas de la jaula comienzan a desvanecerse. No porque alguien las rompa desde fuera, sino porque descubrimos que siempre estuvieron hechas de humo. Desprogramarse es también eso, recordar al actor. Dejar caer el disfraz. Volver a la inocencia. A la pureza. A la autenticidad desnuda del ser. No se trata de luchar contra el personaje, sino de abrazarlo con amor, y luego soltarlo con gratitud. Porque cada papel representado nos mostró lo que no somos, para así poder descubrir lo que realmente somos. Y ese descubrimiento no es una idea, es una vivencia. Una expansión del corazón. Una presencia que no actúa ni necesita brillar. Solo es. Y en su ser, encuentra la libertad. En su silencio, encuentra la verdad. Desprogramación mental y libertad interior. El despertar del ser. Vivimos inmersos en un mundo que nos ha moldeado desde el primer aliento. Desde que abrimos los ojos, comenzamos a absorber pensamientos, creencias, hábitos y miedos que no nos pertenecen. El sistema, la familia, la cultura, la educación. Como capas de una cebolla, fueron cubriendo nuestra esencia más pura, hasta que olvidamos quiénes somos. La programación inconsciente. Nos convertimos en receptores pasivos de ideas. No elegimos qué pensar, simplemente repetimos. Lo que escuchamos de niños se convirtió en nuestra verdad. Nos dijeron que es posible y que no lo es. Que se espera de un hombre, de una mujer. Que es ser exitoso, que es fracasar. Nos enseñaron a obedecer sin preguntar, a seguir sin mirar dentro, a no confiar en la intuición. Y así, nuestras mentes se llenaron de limitaciones que no eran nuestras, pero que aprendimos a defender como si fueran sagradas. El miedo como estructura de control. La mayoría de los condicionamientos se sostienen en el miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a fallar, miedo a quedarnos solos, miedo a no pertenecer. Ese miedo es la cadena más poderosa, porque no se ve. Nos acostumbramos a vivir desde él. Elegimos carreras por miedo al hambre, parejas por miedo a la soledad, creencias por miedo al castigo. Y mientras tanto, el ser, profundo, libre, inmenso dormía, esperando ser recordado. La esencia olvidada. En el centro de nuestro ser existe una luz intacta. Nunca fue tocada por el dolor, por la culpa, por la vergüenza. Está ahí, aguardando el día en que decidamos mirar hacia adentro. Pero para llegar a ella, es necesario desprogramar. Es necesario atravesar las capas que nos separan de lo real. Cada creencia que soltamos, cada miedo que enfrentamos, cada mentira que cuestionamos, es una puerta que se abre hacia la libertad. El despertar no es un evento, es un proceso. No sucede de un día para otro. No basta con saber intelectualmente que estamos condicionados. El despertar requiere coraje. Requiere mirar al dolor, sentir la incomodidad de no saber quiénes somos. Atravesar el abismo del vacío para poder habitar la plenitud real. No hay recetas. No hay caminos iguales. Cada alma debe recordar por sí misma. Pero hay señales, el silencio que ya no incomoda, la intuición que empieza a guiar, la sensibilidad que se expande, la verdad que duele y libera. La libertad no está fuera, nos enseñaron a buscar fuera. En títulos, en dinero, en relaciones, en logros. Pero la verdadera libertad es interna. Es la libertad de ser tú mismo, sin miedo. Es la libertad de pensar por ti, de sentir por ti, de decidir desde tu alma. Esa libertad no se compra ni se conquista, se recuerda. Es un volver a ti, un deshacer lo que no eres, un abrazar lo que habías olvidado. El regreso al hogar interior. Cuando comienzas a desprogramarte, algo cambia sutilmente. Ya no reaccionas igual. Ya no necesitas complacer. Ya no vives para el aplauso ni para el juicio. Te vuelves testigo. Te vuelves presencia. Y desde ese estado, tu vida comienza a reflejar lo auténtico. No es que todo se vuelve fácil, sino que todo se vuelve verdadero. Y en lo verdadero hay paz, incluso en medio del caos. Hay unidad, incluso en la dualidad. Hay sentido, incluso en el dolor. El camino de la desprogramación es el sendero del ser. Porque desprogramarte es, en el fondo, volver a nacer. Es morir al personaje y renacer como alma encarnada. Es recordar que no viniste a encajar, sino a brillar.
que no viniste a repetir el mundo, sino a transformarlo desde dentro. Desprogramarte es un acto de amor, un acto de rebeldía sagrada. Es mirar a la Matrix y decir, ya no me pertenece. Y mirar al alma y decir, he vuelto por ti. El llamado final. Amado ser, si estás escuchando estas palabras, es porque en algún rincón de tu alma algo ya ha comenzado a despertar. No estás solo en este viaje. Somos muchos los que, en silencio, hemos comenzado a deshacer los nudos del pasado. A recordar que la vida es más que sobrevivir. Que la existencia es un canto sagrado del espíritu. Que nacimos para ser libres, auténticos, plenos. Y que, en ese retorno al ser, nos encontramos unos a otros. No como máscaras, no como personajes, sino como almas que se reconocen en la luz. Gracias por caminar este sendero. Si estas palabras tocaron algo en tu interior, te invito a que te suscribas a este canal, dejes tu mensaje y compartas esta luz con otros corazones. Juntos, tejemos el nuevo amanecer. Juntos, recordamos quiénes somos. El sendero del ser continúa.